¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este programa, podcast, no sé cómo llamarlo, que al final lo que intentamos hacer es conocer mejor nuestra bahía. Más allá de puerto, protagonistas al descubierto. Hoy tenemos con nosotros a una institución, a un compañero de milicia que ha acompañado a la comunidad portuaria, yo creo que en los últimos, no sé, ¿cuánto? ¿40 años podemos decir? 44 para ser exacto. 44 años en sus expediciones comerciales, siendo punta de lanza y todo un referente de nuestra comunidad portuaria de la Bahía de Algeciras. Tenemos con nosotros a Juan Flores. Bienvenido, Juan. Muchas gracias y antes de nada daros las gracias especialmente al área y daros la enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo y por tenernos informados de todo lo que está pasando en nuestra gran bahía, en nuestro campo de Gibraltar. Muchísimas gracias. Tanto a ti como a todos tus compañeros, antes de nada daros las gracias y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues con nosotros tenemos este podcast organizado por la Asociación de Empresas de Servicio de la Bahía de Algeciras. Asociación de Empresas de Servicio, que comentábamos antes fuera de micro, la importancia que tienen los servicios para nuestra bahía y como Juan ha hecho de esos servicios al buque parte de su día a día. Juan, tú hoy entras en una etapa diferente de tu vida y quiero preguntarte cómo la ves, cómo te sientes en esta nueva etapa, habiendo dado un pasito al lado pero no atrás. Yo la verdad que me siento muy a gusto y la verdad que tengo tiempo para reflexionar y estudiar y mirar y ver lo mucho que se ha hecho y lo bien que se ha hecho y los muy buenos compañeros que he tenido, las grandes experiencias que he vivido alrededor de todo el mundo, porque se ha viajado alrededor de todo el mundo y lo muy bien que lo está haciendo todo el mundo en esta bahía y sobre todo la gran bahía que tenemos y lo mucho que todavía aún nos queda por hacer en esta bahía y sobre todo ya antes de nada aprovechar y decir y dar las gracias a tantas personas y tantas instituciones que tenemos aquí en el puerto de Algeciras, como puede ser nuestro presidente de la autoridad portuaria, que estuvo de director comercial también, que tuve el gusto de viajar con él muchísimo, don Gerardo, nuestro presidente de la Cámara de Comercio, por esos viajes comerciales que nos ha preparado y que nos prepara para esa pequeña y mediana empresa, a nuestra ESBA, que vamos a hacer sin nuestra ESBA, por favor, que también tuve mi época de vicepresidente ahí hace ya muchísimos años, y también que no decir de Comporto, que también lo está abordando, con que yo en ese aspecto muy agradecido y dar las gracias porque están haciendo un trabajo impresionante. Por supuesto, como diría un inglés, room for improvement, lo hay, pero y muy a gusto, viviendo muy a gusto y viviendo ya el día a día. Me gusta muchísimo el tema de jardinería, estoy volviendo a recuperar mi handicap también. Qué bonito. Golf, también, porque también tenemos los mejores campos de golf de toda España y la verdad que tengo ahí un grupito de amigos que lo cual estoy disfrutando con ellos y la verdad que me siento muy a gusto y muy dichoso de haber tenido, sobre todo los compañeros que he tenido y lo mucho que he aprendido de ellos, porque la verdad he aprendido muchísimo. Se ha viajado desde Singapur, Hong Kong, India, China, vamos, tú lo dices, y no decir Europa, pero y siempre llevando ese puerto de Algeciras y sobre todo el sector nuestro que es servicio, porque lo que nosotros hemos vendido y se debe seguir vendiendo es tema servicio. Claro. Bueno, vamos a adelantar una parte, que nuestra entrevista no solamente va a ser en español esta vez, sino que por primera vez me vas a obligar a torear en inglés. Yo no suelo ser de los que se pone frente al micro, suelo ser de los que se pone por detrás de la cámara, pero con este proyecto siempre me ha gustado ser parte activa, porque considero que cada profesional que forma parte de esa comunidad portuaria tenéis tanto que dar, tanto que compartir, hay tantas vivencias que pueden ser muy atractivas para el mundo, para conocer cómo funciona el puerto, porque más allá de puerto no se sabe el mundo que hay, es decir, todo el mundo o la mayoría de la población lo que conoce es la parte, bueno, lo que se ve, ¿no? Que si las grandes grúas, los grandes contenedores, correcto. Las grandes terminales, los buques que pasan, los gigantes del mar que pasan por nuestro estrecho a diario, pero claro, no se sabe la cantidad de engranajes que formáis parte de esa comunidad portuaria para que eso funcione. Tanta gente que está por detrás, esos buzos, que calladitos, que no hacen nada, esos agentes consignatarios de los cuales tú has formado parte durante 44 años de tu vida.
que hacen tantísimas labores que no se ven y sin embargo hacen que tengamos uno de los puertos más eficientes de Europa, uno de los más equipados más equipado de España y uno de los más equipados de Europa, con un tráfico marítimo que hablábamos antes fuera de cámara de cientos de miles. A mí me lo comentaron en inglés, perdón que te lo digo en inglés, y me dijeron, Juan, this is an umbrella. The port is an umbrella. Yeah. Umbrella has 35 supports. Ese paraguas tiene las varillas que soporta. Y una de esas varillas es el sector nuestro, el sector servicio. Claro. Imagínate todas las otras varillas que hay. Porque si hablamos de contenedores, pues, no sé, si hablamos de esa refinería, si hablamos de esa Acerinox, si hablamos de ese Cernaval de astilleros que tenemos. Es decir, hay tantísimo y hay tantas cosas tan grandes en este puerto que el sector nuestro, en el cual yo he crecido y me han enseñado y yo he aprendido y yo he vendido y he disfrutado y tengo una experiencia impresionante, es el sector servicio, como tú bien dices, porque el sector servicio, el puerto de Algeciras quizás es el puerto mejor equipado de todo el Mediterráneo. Es decir, el puerto de Algeciras, tú sales de tu casa y tienes una autopista. Son 130, 125.000 buques que pasan por el estrecho anuales. Entonces tú estás ahí para decirle a ese barco, oye, por favor, ¿usted quiere cambiar tripulación? Pues aquí cambiamos tripulación. Oiga, que tenemos un aeropuerto internacional a 1 hora y media de aquí. Oiga, ¿usted quiere limpiar su casco? Aquí tenemos los mejores buzos que existen. Oiga, que aquí están las casas clasificadoras, todas las casas clasificadoras. Para autorizar eso las tenemos en Algeciras y en Cádiz, estamos aquí. Señores, tenemos los provisionistas más grandes que hay en todo, no ya en Algeciras, en todo el mundo, que te sirven en todo. Tenemos una serie de profesionales en la bahía de Algeciras, las mejores lanchas, es decir, un servicio de lancha rápido, se están haciendo una serie de trabajos en Algeciras, renombrar el nombre, pintar, todo, tú lo dices, lo tenemos aquí. Y detrás de todo eso hay unos grandes profesionales, porque lo son. Y es cuando nos reunimos todos y gracias a la autoridad portuaria, a esa Cámara de Comercio, a esa ESPA, a ese Compor, vamos a venderlo. Porque aquí lo que se trata es de decirle a ese armador, de decirle a ese cliente, ¿qué es lo que usted puede hacer? Oiga, que yo tengo esto aquí. Claro. Y eso es lo más importante. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, Juan, a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que ha debido ser uno de los mayores desafíos durante estos más de 40 años de trayectoria profesional, y es cómo se llega al armador. Es decir, el gran desafío es acceder a esos cientos de miles de buques que pasan por el estrecho a diario o anualmente y que tenemos esta autopista aquí. ¿Y cómo llegas a ofrecerle el servicio de tantas cositas que quizás ni se sabe que se pueden hacer aquí? Porque tenemos que tener en cuenta que en el mercado global no en todos sitios se hace de todo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados aquí a tener de todo y parece que en todo sitio hay de todo. Pero un buque que viene desde el sur de Asia y que va para Estados Unidos, que ha pasado... Claro, no todos los puertos están capacitados para ofrecer los servicios que quizá pueda necesitar. Y para una persona desde fuera, pues no sabe cómo es nuestro puerto. Entonces, la labor importante comercial de llegar a ese armador, a esa naviera y exponerle todos los servicios que se pueden hacer en nuestra bahía es muy importante. ¿Cómo habéis accedido y cómo habéis llegado hasta ellos? Eso es, como tú bien dices, muy complicado. Es muy complicado porque el barco tiene el armador, tiene el fletador, tiene el time charter, tiene ese barco que está fletado. En fin, es muy difícil. Es difícil, pero y más difícil es todavía porque tú con un armador o con un armador tú puedes tener un contrato, pero en el sector nuestro no existe ese contrato que tú estás obligado a darme. Entonces hay que hacer un estudio muy, muy, muy profundo de los barcos que van pasando. Claro. Hay que ser consciente de las navieras que van pasando. Y por eso es el viajar tanto. Porque tú tienes que estar viajando constantemente porque ese armador o ese inspector que tú conoces, porque lo conoces personalmente, porque esto llega a ser una cosa muy personal, de que tú te conoce a ti, él confía en ti, y él te da a ti esos servicios. Entonces tú tienes que estar ahí constante, porque este inspector, perfectamente puede cambiar de trabajo, se puede ir a otra empresa. Claro. Entonces ese hombre, hay dos opciones: la has perdido
o la has ganado, porque te puedes quedar y a donde él se ha ido la nueva, puede ser que te conozca y te dé el servicio. Claro. Pero entonces por eso es la importancia de viajar tanto, de estar tocando en las puertas y de ofrecer, sobre todo ofrecer. Mira qué tontería más grande, pero uno de los lemas que yo tenía, uno de los que yo, un punto que yo ejercía con mis compañeros de trabajo, era cada vez que había un día de fiesta, se cogía el listado de todos los clientes y se le informaba a ese armador que ese día había un puente de una fiesta. ¿Por qué? Para reactivar, decirles que volvieran a tener consciente de que tú estabas aquí. Claro. Es refrescar esa mente de que todavía estabas aquí, para cuando ese barco pasara por aquí, te contactara. Porque es que yo tengo amigos, he tenido amigos, clientes, buenos amigos, que han tenido 20 barcos, y de esos 20 barcos yo me he tirado, hemos estado 5 o 6 meses sin verlos. Claro. ¿Pero por qué? Simplemente porque no transitaban el estrecho. Claro. Ese carga, esa mercancía, ese tránsito lo tenían en Estados Unidos, lo tenían en Far East, lo tenían en South Africa, tal, y no venían por aquí. Era tu cliente todavía, pero tú tenías que seguir viéndolo y recordándole y diciéndoles sobre todo las novedades nuevas. Señores, desde a partir de hoy se puede hacer esto en Algeciras. Ah, bueno, pues mire, se puede hacer esto. Y estando ahí. Entonces, por esa importancia de estar encima, de viajar y constantemente informar al armador, al cliente, de lo que se puede hacer. Y después, ese seguimiento de esos grandes profesionales que tenemos en la Bahía de Algeciras, empezando por el lanchero. El lanchero que te habla inglés, claro. El lanchero que te lleva una mercancía, una lancha que te mete un 40 pies y te lo sube, esas lingas, esa seguridad, ese casco, eso no es fácil, pero se ha conseguido y tenemos un nivel muy alto. Y es lo que comentaba antes, estamos preparados para recibir cualquier cosa. Lo que pasa es que tenemos que venderlo. Y después también, que más adelante, como tú bien has dicho, lo contactaremos en mejorar esos servicios. Aquí hay mucha sinergia también entre los servicios, los propios agentes, vosotros consignatarios, que sois como ese punto de unión entre todos los servicios, ese listado de qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Os convertís de alguna forma también en la cara comercial de muchas empresas de la Bahía de Algeciras sin quererlo, es decir, haciendo esa labor de intermediación entre estos grandes armadores y fletadores y las empresas pequeñas de aquí. Tú que has trabajado en este sector y sabes la cantidad de trabajo que se deriva, Juan, ¿cómo crees que afecta estos últimos cambios a nivel legislativo con los servicios que se ofrecen aquí en la Bahía de Algeciras? Hombre, nosotros lo que tenemos que tener claro siempre es decir, nosotros somos la cara, la lanza, como te habían dicho, y entonces yo me siento delante de ese armador y yo le digo que le puedo ofrecer un servicio de provisiones, le puedo hacer un servicio de pintura, de casco, en fin, de lo que tal. Yo tengo que asegurarme de que el que yo voy a recomendar está preparado y lo puede hacer y es un profesional. Es decir, ese lanchero, ese buzo, sabe hablar inglés, sabe, en fin, lo sabe todo. Entonces nosotros vamos vendiendo eso. Ya ha llegado el momento que ya ellos, ese buzo, esas reparaciones, esa pintura, en fin, esos servicios ya viajan con nosotros. Antiguamente viajábamos nosotros y lo vendimos. Ahora ya vienen ellos también. Claro. Y ellos necesitan al consignatario igual que el consignatario necesita a ellos. Entonces ahí se ha hecho una combinación conjuntamente entre todos y los vamos ofreciendo. Claro. Es súper importante el tener ese profesional que pueda hacer ese servicio y que sobre todo que ese barco vuelva. Lo más importante es que vuelva ese barco, porque tú dices, bueno, pues le voy a cobrar esto tal y cual, pero señores, aquí no se trata de que venga una vez y le cobres esto, no, se trata de que este hombre, este armador, igual que tú, igual que yo, cuando vamos a la Plaza Arta, nos sentamos en un bar y charlamos, nos damos nuestra cerveza y tú me dices, oye Juan, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? ¿Has visto cómo te ha dicho? Pues esos armadores hablan entre ellos. Claro. Y le dice uno al otro, oye, what's your problem in Algeciras? Who are you using in Algeciras? Por ejemplo, ¿quién estás usando? What are you doing? Y entre ellos hablan, porque el shipping, no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, el shipping cabe en una mano. Claro. Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es. Entonces, a base de esa insistencia de viajar, de insistir, de ese correo, de mandar esa información, deseando tener algo nuevo para informar a ese cliente, tenerlo informado y que ese próximo escala que pase por aquí no escale en otro puerto, sino escale en Algeciras y todos hagamos beneficiando, desde el taxista hasta el hotel, hasta el restaurante, hasta el Corte Inglés, hasta todo el mundo, porque es que hay un engranaje muy, muy grande.
grande en el sector servicio, respetando los otros sectores, obviamente. Sí, sí. Y también creo que una parte importante dentro de toda esta labor comercial es la competencia. Es decir, cuando tú tienes una legislación que quizás te hace perder competitividad con otros puertos, como puede ser el de Tangermeda a 13 kilómetros, para grandes empresas y grandes buques que navegan miles y miles de millas náuticas, 13 kilómetros no suponen nada. Entonces, ¿te ha surgido alguna vez o estás viendo que hay un incremento de pérdida de competitividad en cuanto a los servicios lamentablemente, ofrecidos? como tú bien dices, lamentablemente, últimamente no todo lo que ha pasado en el puerto de Algeciras, en el sector servicio, ha sido favorable. Lamentablemente, porque hay que ser consciente, bueno, mi entendido es que hay 28 puertos de interés nacional en los cuales se toma una decisión en Puerto del Estado de Madrid y se saca una ley en el cual dice, pues esto puedes hacer, esto no puedes hacer, lo cual es correcto, es estupendo y se aplica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es muy muy importante, es que esa ley no se debe aplicar en esos 28 puertos. Pero, señores, el puerto de Algeciras es muy diferente al puerto de Avilés, es muy diferente al puerto de Bilbao. Claro. Es muy diferente al puerto de Santander. Totalmente. Porque lo que se hace aquí no se hace en Santander, lo que se hace en Santander no se hace aquí. Entonces ahí es cuando la comunidad portuaria, AESBA, Comport, cara a las autoridades, cara a los señores estos, hay que buscar ese resquicio para decirle y pedirle que por favor hay ciertas cosas que tienen que ser más flexibles, que nos tienen que permitir hacer más cosas. Nada ilegal, obviamente, aquí no estamos hablando de ilegalidad de ninguna, pero lo que no podemos hacer es llevar esa ley estrictamente porque perdemos, como tú bien has dicho, por donde estamos, la competencia tan bestial que hay en Algeciras. Ya no solamente a nivel entre nosotros también, que hay una competencia, pero una competencia sana, porque ahí está la prueba de todos los eventos que ha habido. Yo jamás he visto un enfado, he visto nada en una feria. Y en esa feria vemos 6, 7 consignatarios, 4 provisionistas, 2 transitarios, 5 agentes de aduana, y entre nosotros hemos convivido. Pero sí le pido a esas asociaciones y a esa autoridad que por favor cuando saquen esa ley pidan algo, tengan en cuenta que lo que se hace en Algeciras no se hace en Valencia, no se hace en otros puertos, tienen que darnos esa posibilidad, hay que buscar ese resquicio para ofrecer ese atraque, para ofrecer esa tarifa especial para que ese barco cuando venga a reparar no tenga que parar, que ya lo hay. La hay, ¿no? Es una tarifa especial. Pero inclusamente hay que reducir esa tarifa. Inclusamente hay que permitir de que ese barco que viene a hacer una operación fondeado en el Alfa y no pueda porque se está ocupando el fondeadero con otro barco para entrar en otra terminal, hay que buscarle esa solución a ese barco que está esperando. Claro. Y dejar ese fondeadero libre para ese barco. Porque eso lo único que hace, porque tú igual que yo lo sabes, las tendencias, aquí una cosa en el sector servicio son tendencias, porque yo lo he vivido con los armadores. Tú hablas con un armador, le das un servicio en un puerto, Cádiz le da un servicio en un puerto tal, y le va bien, y ya la próxima vez que tenga por esa zona, ya no piensa ni pide, ya se va directamente. Entonces, si se pierde en Algeciras y se va a otro lado, esa próxima vez ya no va a escalar en Algeciras, va a escalar en ese otro puerto. Y esa competencia en nuestra zona igual es muy grande, es muy grande. Entonces yo sí le pido a esas autoridades, tanto a la autoridad portuaria como a Capitanía Marítima, como a la aduana, como a cualquier otro organismo, que por favor sean más flexibles, que busquen esa posibilidad, que si a lo mejor en el puerto de Bilbao no se puede hacer una operación de noche, en Algeciras hay que hacerla de noche, con su seguridad, con su código que diga, con su todo lo que sea necesario, pero permítela. No decir que no, porque lo único que hacemos es damos un paso atrás. Claro. Conformismo. Y eso no puede surgir en Algeciras. Un conformismo no, porque hay que avanzar, porque todos los otros puertos están avanzando. Y sobre todo en el sector servicio, porque el sector servicio siempre va a estar. No digo que otros servicios se vayan ahí, que van a estar también, pero hay que enfocarse más. Yo le pediría más enfoque y diría a la autoridad, Juan, si estamos viajando, perfectamente se está viajando, sí, pero bueno, hay que hacer algo más. Bueno, ¿tú qué más? Pues mira, yo no sé si tú te acuerdas, hace muchos años hizo unas conferencias de búnker en Algeciras. Sí. El búnker que se está dando en Algeciras es bestial. ¿Por qué no se puede hacer otras conferencias de búnker?
Bueno, que tenemos el LNG ahí, tenemos el verde. Es decir, todo el mundo se está moviendo en ese sector. ¿Por qué no se puede hacer eso en Algeciras? ¿Por qué no podemos dar esas conferencias? Hacer un poquito más atractivo en el sector servicio. Que es que somos especialistas en eso, somos muy buenos. Y de hecho ahí está la prueba, porque tenemos grandes profesionales en la Bahía de Algeciras. Bueno, a mí me gustaría, ya que hemos detectado los problemas, entraremos más en profundidad en nuestra versión inglesa de la entrevista, pero que por lo menos mencionemos ¿qué ves? ¿Cuáles son las posibles soluciones que tenemos a estos desafíos que nos quedan por delante? Evidentemente no podemos pretender que todo se cambie de un día para otro, y nos encantaría estar pisando nubes y que todo fuese perfecto, pero eso es irreal. Eso es una utopía que no sucede en ningún sector, en ninguna profesión, y todo tiene un desarrollo constante porque el mundo cambia, las profesiones se deben adaptar. Pero en la situación que tenemos hoy, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cuál es el siguiente paso que tú consideras que hay que dar? Bueno, yo lo que he comentado antes, de si se están haciendo las cosas muy bien y se están haciendo correctamente y se está yendo, yo quizás a lo mejor pediría más involucración en tanto a nivel de AESBA, tanto a nivel de Comport, en el sector servicio, es decir, vender más el sector servicio. Como tú bien has dicho, se está yendo a ferias, tenemos una serie de ferias, tenemos el North Shipping, Posidonia, SMM, estas ferias que son las de siempre, entre comillas de siempre, quizás a lo mejor habría que buscar otras ferias, no necesariamente ya tenerlas estas fijas y siempre vamos a las mismas, buscar otras ferias, buscar otro foro, buscar otra forma, invitar, buscar la forma, como te he dicho yo, de esas conferencias de bunkering, con esa conferencia, invitar gente en el sector servicio, ofrecer ese servicio a más gente y reivindicar, sobre todo reivindicar. Tenemos el proyecto del que tú comentaste antes. Fondeadero exterior. Fondeadero exterior. Eso es un must. Para mí, bajo mi punto de vista personal, muy humilde, personal, el fondeadero exterior es un must. Es un must. Es decir, que ese barco que va a entrar en esa terminal pueda tender un notice de readiness en el fondeadero del este, como diciendo que estoy listo, pero en vez de estar en la bahía dentro, está fuera. Que sí que respetamos, porque estas multinacionales que tenemos en Algeciras están pagando una serie de billones por tener esa terminal y tienen su derecho a tener sus barcos ahí, pero quizás a lo mejor en vez de tenerlo ahí, lo podríamos tener fuera, y ese fondeadero de dentro, mientras tanto, ocuparlo para otros servicios. Y sobre todo está muy atento a lo que comentó antes, al verde. Claro. Eso es fundamental en el LNG, porque sabemos que ya la competencia, se están haciendo lanchas para suministrar. Se están haciendo, y eso está alrededor. Y hay que ser uno de los primeros. Y digamos, el futuro que nos depara, cara en un futuro a corto plazo, con el tema de la verja, que va a pasar en nuestra zona, porque eso va a ser súper importante también. Pero bueno, ese es otro mundo que ya nos enteraremos y lo miremos. Pero yo diría reivindicación, viajar, involucrarse, tener más, solicitar a esas autoridades que nos comprendan, traer a las autoridades que comprendan nuestras synergies, como diría el inglés, porque es un puerto muy diferente. El único puerto que se puede semejar al puerto de Algeciras es Las Palmas. Y fíjate tú, porque Las Palmas está en la situación que está, pero nosotros estamos en el gateway del Mediterráneo, dentro, para entrar y para salir. Es decir, es fundamental el sector servicio y sobre todo lo que tú bien has dicho antes. ¿Quién vive de esto? Hay muchísima gente que vive. Los hospitales. ¿Cuánta gente van a los hospitales? El dentista, por ejemplo, dice, bueno, para un dentista, no, pero es que van mucho. Claro. No te puedes imaginar, y no vamos a entrar en detalle, cuando ocurrió lo del COVID. Puerto de Algeciras tuvo una presencia y fue uno de los puertos más importantes de toda Europa. Aquí se hacían cambios de tripulaciones, que llegaban tripulaciones a Madrid, porque no llegaba a Málaga, y de Algeciras se iban taxis a recoger tripulantes a Madrid y a Barcelona. Wow. Y se traía de Barcelona a Algeciras para tripulación. Es impresionante. Es decir, hay que proporcionar un ejemplo también que este año lo han hecho, y lo cual me alegra muchísimo. Se ha viajado a Filipinas. Ha sido una misión impresionante.
Ha sido muy buena, muy bien organizada. Lamentablemente yo no pude asistir esta vez, pero me consta que está dando resultados, sobre todo cara con el tripulación, porque todo el mundo sabe que hay muchísima tripulación filipina. Entonces, pues, acciones y estar ahí, y sobre todo proyectos nuevos, cosas nuevas, ¿qué se puede hacer? Que tú te sientes delante de ese armador, con tu carpeta, tu portfolio, y le digas, mira, pum, this what can do, esto, no, esto no se puede hacer, no, esto está restringido. No, claro. Hay que tratar de evitar eso, dentro de las obligaciones y dentro de la legislación, porque hay que seguirla. Pero, por favor, señores, vamos a buscar esos resquicios, tanto a nivel aduana, porque ahora también tenemos el problema de aduana que tenemos, y tanto a nivel de servicios nocturnos de fin de semana, porque esto es un puerto que siempre ha estado a las 24 horas, sábado y domingo. Yo no le puedo decir a un armador que un sábado no puede hacer esto, o un domingo no puede hacer esto, porque ese armador, cuando ya se lo diga, ya la próxima vez, cuando pase por el estrecho, no para en Algeciras, se va a Malta, se va a Chipre, se va a Turquía, ya sabe que aquí se le ha dicho una vez, no, hay que revolver a decirle que sí se puede hacer, y está machacándole. Vamos a quitarnos un poco la presión de la parte profesional, más reivindicativa y tal. Y Juan, que quiero entrar en el plano un poquito más personal. Bueno. Quiero preguntarte más por ti. Quiero que me cuentes la anécdota más rocambolesca que te acuerdes ahora mismo de las que te ha sucedido en nuestro puerto. Bueno, hay muchas de ellas. Desde ir a, no sé, a Ámsterdam, me parece que fue a Ámsterdam, efectivamente, y ver un cliente, tener que coger un tren, montarte en el tren, a una hora, montarte en el vagón que no era correcto, y por la mitad del camino el tren se divide en dos y terminas en destino diferente, y cuando llegas allí dices, no, pero usted ¿por qué se ha sentado en este vagón? ¿Usted no sabía que el tren se dividía en dos? Y el tren iba para un lado y tú ibas para otro, por ejemplo. Otra muy tonta, también, que te lo he comentado hace un ratillo, el quedarte dormido a bordo de un barco. Antiguamente, pues oye, me ha ocurrido, pues los barcos venían a reparar 15, 20 días, se iba por la mañana, en fin, cogía confianza, el capitán te decía, bueno, quédate esta. Pues una de esas veces cogía confianza y bueno, te quedaste allí, el camarote del pilot, el camarote del práctico, quedar a dormir, levantarte por la mañana, mirar por la ventanilla y ver el barco navegando, y arriba decir, capitán, ¿tú qué haces aquí? Y nos vamos, y vamos ahí por la altura de Málaga. Y tenés que llamar al amigo nuestro Mario para que viniera a sacar una lancha para que te sacara. Menos mal que eres de sueño ligero, que si no te despiertas ya por Almería. Son muchísimas y grandes profesionales. Y sobre todo la convivencia entre nosotros. Sí. Ahí tenemos también un ejemplo a seguir, y ese es ese presidente que tenemos ahora, Gerardo, que antes tuvo director comercial y nos ha enseñado a todos. Cuando, como te comentaba antes, él y todos juntos y siempre queriendo, que viene un armador y está hablando contigo, que puede ser tu cliente, tú lo estás respetando y él te está respetando a ti. En un stand, pues eso. Y ya tonterías, de ir en una lancha y están carnavales y tener a uno pues vestido de guardia civil abajo, y tú estás arriba, en la época esa que llaman cartón, y salía este que empieza de guardia, y el capitán lo miraba arriba y dijo, quitado. No sé, no muchas anécdotas, y sobre todo eso es que se ha perdido ya, lamentablemente, porque la vida es así, y es así. El ir a bordo de los barcos, esa experiencia que tú ibas a bordo, hablabas con el capitán, tenías esa pequeña iglesia, entre comillas, que los filipinos tenían, ese regalo que tú lo llevabas al capitán, ese regalo que te daba a ti el capitán también, no ese cartón de tabaco, eso tal, no sé, esa convivencia que lamentablemente ahora ya no se ha perdido porque no se suele ir tanto a bordo, no sé, algo. Y después muchas anécdotas, también una, no sé, de un hombre fallecido y que la mujer pues que te mandara la ropa para vestirlo, y en la funeraria con el cura grabándolo, porque ella no podía venir porque estaba en Filipinas, y tener que grabar en el tanatorio, en fin, muchísimas cosas, pero sobre todo el enriquecimiento de poder viajar, el hablar con ese noruego, el hablar con ese alemán, el hablar con ese chino, está delante de ese chino coreano, y te dicen, entonces le pregunta, te has tirado media hora con él, y le dice, bueno, entonces, ¿cuándo va a venir su barco por aquí? Y te dice, sorry, ship not coming, mi barco no viene.
guay. En fin, son muchísimas. Y la verdad que pues eso me enriquece muchísimo y lo estoy recuperando. Pues siempre yo también he sido el tonto de las fotos, tengo muchísimas fotos y lo veo, me pongo a verlo y la verdad que disfruto muchísimo, sobre todo por la cantidad de gente y lo mucho que he aprendido y lo mucho que tengo que estar agradecido a estos señores que me han enseñado, porque como te he comentado, son 44, yo empecé 15 años en Londres, después empecé en los prácticos, tuve la suerte de empezar los prácticos, que me ayudaron muchísimo, porque de ahí aprendí yo un poquito cómo funcionaba el puerto. De radiotelefonista, pues tuve la suerte también de pasar a una consignataria de buque, que era Hermo Ibérica, que estuve con ellos también mucho tiempo, y después el salto grande también fue empezar con los noruegos, con Wilhelmsen. Bueno, Wilhelmsen antes era Barbie, que estuve con ellos 19, 20 años, desde despachante a director de España con ellos. Entonces viajé, empezó mi época de comercial con ellos y la verdad aprendí muchísimo, muy agradecido a Wilhelmsen. Es una empresa grandísima, de hecho todavía están en Algeciras, está en toda España. Y después pues ya el salto en 2005, que ya llegó el momento de decir, bueno, señores, pues vale, vamos a saltar vámonos a intentarlo solo. Y imagínate tú, una persona ahí, pero meterte ahí con estas empresas multinacionales ahí, y poquito a poco hacerte el camino y gracias a ellos también aprendiendo de ellos y enseñándome, como te he comentado antes, porque tenemos unos grandes profesionales a nivel de consignatario, a nivel de aduana, transitario, aduanero, todo. Y entonces todo ahí y sobre todo queriendo. Y lo más importante, Puerto de Algeciras para adelante. No, es que en estrecho hablabas con armadores, me dice de anécdota, hablas con armadores. Y Juan, mi barco va a Gibraltar, va a Gibraltar. Y te pones a mirarlo y no va a Gibraltar, viene a Algeciras. Lo que pasa es que Algeciras no se conocía. Se conocía el estrecho de Gibraltar, se conocía Gibraltar, barcos dando ETA, que venían a Algeciras, pero venían a Gibraltar. Entonces, pues, oye, el enseñar, el decir, oye, mira esta bahía, que hay room, como dirían en inglés, for everybody. It's room for everybody, todo el mundo, ¿no? Que no queremos quitarle algo, es que hay para todo, porque vuelvo a insistir en esa autopista, por ahí. Y entonces, pues, hay anécdotas muchísimas, y ahora, como te he dicho, viviendo, y sobre todo eso, desayunando con los amigos, viviendo con los amigos, comiendo con los amigos y tratándolo, porque la verdad que el sector marítimo y el sector bahía de Algeciras, es una familia, es una familia. Sí. Vamos, cogemos el mismo autobús, el mismo hotel. Incluso cuando hay discusión entre hermanos, que también las hay, que también las tiene que haber, pero es normal. Porque vamos a ser realistas. Yo tengo un armador y yo le cobro 5 y me está cobrando 3 y tú estás viendo, ¿por qué? No, por esto, pero siempre. Sí. Y siempre, como te he dicho, hemos tenido un liderazgo ahí muy grande que nos ha sabido llevar también el departamento del comercial, el Javi, ahí nosotros se hace así, y nosotros siempre, y dejando el pabellón de Puerto Algeciras, porque anécdotas muchísimas en la feria de Alemania, un año, que se llegó tarde. Esto podemos alargar el podcast hasta las 10 de la noche. Se llegó tarde y se tuvo que hacer unas gestiones para el stand a través de la Cámara de Comercio de Carlos. Total, que estábamos allí y tuvimos que tuvieron que hacerse una serie de ajustes en el stand, pero ya teníamos contratado un guitarrista y un venenciador para eso, que normalmente no se suele llevar, y también llevábamos un jamonero. Bueno, pues en esa vez pues pasaron todo, ¿no? El jamonero se cortó, sangre en el stand, el venenciador no paraba, nos cogían los alemanes bebiendo y el guitarrista pues se tomó más de uno tal y cual, y allí dijeron los alemanes, bueno, señor, ¿esto qué es? ¿Cómo las grecas terminaron allí? No, pero eso es lo de menos. Pero siempre, jamás ha habido, y la verdad que es una convivencia, lo cual los directores a todo nivel, la época que dejamos también con Manolo Morón, ese pedazo de presidente que hemos tenido ahí, que nos ha guiado, nos ha llevado, y siempre, y sobre todo Gerardo es un otro. Pues Juan, me gustaría terminar este bloque más personal yéndonos a la otra cara. Te he preguntado por las anécdotas divertidas, las graciosas, pero alguna anécdota complicada, algún momento complicado que hayas pasado, que hayas dicho que a nivel personal, alguna persona que eches de menos, alguien
siempre... La parte dura de... Es que se llega un momento dado de que tú estás ahí involucrado, estás ahí atendiendo tal, y tú a la misma vez que, por ejemplo, ves que le están dando la placa ves que tal y cual, tú estás en el otro lado, pero ahora de repente te ves y dices, joder, yo estoy en el otro lado de la mesa. Que me ha tocado, efectivamente, todo nos va a tocar, nos vamos al otro lado de la mesa. Y vamos a estar, pero por lo bien, ¿no? Bien, contento, salud, bien, divino. Anécdotas, sí, lo que te comentaba antes, muy lamentable. Me pareció 4 ocasiones de tener que... la muerte a bordo de un barco. Muerte a bordo de un barco y muy duro. Tenía que ir fuera. También el West Navigate, hace muchísimos. Uno, camino a Ardique Norte, por el camino un americano, también cayó un infarto. Esa familia venir de Estados Unidos, ver ese web, en fin, muy difícil. La repatriación de eso también se hace, pero también tenemos ahí las casas clasificadoras también. Y después amigos que obviamente ya hoy día no están con nosotros, que se han ido, pero a mí me gusta más el pasar al otro lado, ¿no? de lo divertido, de que cuando cogimos este vuelo, cuando tuvimos que correr para en Nueva York, cogimos un bus porque nos quedábamos tirados y nos recorrimos 700 kilómetros para llegar, ¿no? Tengo que confesarte, Juan, que la anécdota del tren ya la conocía. Es decir, sé que en ese tren no ibas solo, ya esa anécdota ya me la habían contado. Sé que en ese tren no ibas solo y otro de los que iba contigo ya me había contado esa anécdota. Ya me había contado esa anécdota. No, eso es que es impresionante. Y después, yo no sé, el hecho de que tú vayas a Noruega, porque en Noruega, los escandinavos no son tan ardientes, no son tan fuertes, no son tan cariñosos con nosotros, pero que tú vayas a Noruega o vayas a Estocolmo o vayas a Rotterdam y tú veas estos escandinavos y vienen a ti, te vienen corriendo a darte un abrazo. Y tú dices, coño, el noruego, el tipo te dará la mano, te conoce. Y a lo mejor te echa el brazo por encima, ¿no? Y a lo mejor te da, pero cuando viene y te da ese abrazo, y otra anécdota... Es real, un abrazo de verdad, real. Hay una empatía ahí. ¿Qué ocurre cuando el disco duro está lleno? Ya. Y esa persona viene a ti, te da ese abrazo y te dice cómo estás. Y tú sabes que siempre llevamos nuestra identificación y la tiene al revés. Y él te está dando a ti ese abrazo, te está diciendo, y tú interiormente no caes en quién es. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces ahí entra lo siguiente. Entra, yeah, nice to see you. How are you doing? Great, yeah. How's life? Good. You're still. Tú te sigues, yeah, I'm in Singapore. Y tú, noruego, Singapur. Pum. Entonces hace la cabeza, tac, 5 empresas, tac. So Henry's with you. No, Henry left us. No, no, you know, we are continuing Williamson. Williamson. Y de repente a y le coge el nombre, John Henry Smith. Y entonces, John Henry, para darme un abrazo. Otra vez, empecemos de nuevo. Ahora sí sé quién, ¿no? Porque eso suele pasar mucho. Es que eso ve muchas personas, ve mucha gente, inclusivamente la familia, mi hija, mi mujer también dice, tú ves ya para donde no hay. Es que son muchas personas, son mucha gente, entonces no te acuerdas encajarlo en ese momento. Ya. Pero la verdad que es impresionante. Pues Juan, yo te tengo que hacer una pregunta que nuestro último invitado dejó aquí para el siguiente invitado. Siempre tenemos esto, ahora te preguntaré para que me dejes una pregunta de cara a nuestro siguiente invitado, pero la pregunta para ti es, ¿qué película asemejarías al sector de servicios portuario? ¿Qué película? Sí. ¿Qué película podría? Pesadilla antes de Navidad. No, claro. Yo qué sé. Yo la relacionaría, fíjate tú, no sé la película, pero la relacionaría tú vas a decir, bueno, estás chalado, tú estás tonto. A una película que tenga que ver con la cocina. ¿Tú dirás, cocina? ¿Qué tiene que ver esta cocina? ¿Qué variedad de cocina hay? ¿Cuántos platos, cuántas cosas, cuántos puede haber un restaurante a la hora de pedir? Pues ese es el servicio nuestro. La variedad, todo lo que tenemos que ofrecer. Fíjate, te voy a decir algo, Juan. No sé si eso te puede escuchándote hablar, a mí se me viene a la cabeza Ratatouille. ¿Ratatouille? ¿Por qué? Porque hay un chef, hay una entidad muy grande que representa a la autoridad portuaria, que representa el servicio de la bahía de Algeciras, pero realmente hay pequeños ratoncitos que dirigen, que dicen, oye, pues yo soy la empresa de servicio de reparación, pues yo soy el provisionista, pues yo soy el consignatario. Así que podemos decir
¿Que el puerto de Algeciras es como Ratatouille? Dice, sí señor. El sector servicio, sí señor. Porque hasta que no está la última gota, ese plato no está presentado. Porque puede venir un armador y puede hacerse servicio tal y cual. Pero como le fallen y vaya para Estados Unidos y no haya recibido las medicinas que tenga que recibir para cuando llegue allí tal y cual, ese plato en ese Ratatouille no está completo. Claro. Ese barco, ese servicio no está completo porque y ese no le puede presentar tú ese plato hasta eso. Entonces, Ratatouille, correcto. Para la siguiente pregunta te voy a pedir que te acerques un poquito al micro para que se oiga bien, para que nuestro próximo invitado escuche bien cuál es la pregunta que le dejas. ¿Qué pregunta? Piénsate una pregunta que puedas meter en apuros al siguiente que venga sin saber quién es. ¿Tú me puedes confirmar de que de aquí a 3 años en el sector servicio tú vas a seguir manteniendo el 80% de los clientes que tienes ahora? Buah, vaya pregunta. El 80%, no te voy a decir el 100%. Tú me puedes garantizar que tú vas a poder hacer y vas a ofrecer y vas a tener capacidad para poderle ofrecer y que esos clientes, el 80% no se vaya, ya no a otro cliente de Algeciras, sino a otro puerto. ¿Tú piensas que lo puedes conseguir? ¿Y cómo lo puedes conseguir? Esa quizás sería una pregunta muy, muy importante de aquí a X años que habría que hacerse en Algeciras. Perfecto. En el sector servicio, siempre. Pues al siguiente de nuestros invitados se le haremos esta pregunta. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos, abrir un poco el corazón de toda tu trayectoria profesional y compartir con nosotros lo bueno, lo malo, lo que se ha hecho y lo que está por hacer. Gracias a ustedes, lo vuelvo a repetir, estáis haciendo un trabajo de maravilla, informándonos y cada vez un seguimiento a ustedes todos y sobre todo a esta telaraña que hay en el puerto de Algeciras, estos grandes profesionales, desde el lanchero hasta el administrador de aduana, a todos, porque la verdad es que todo es un equipo y la verdad es que se está haciendo muy bien. Se puede hacer mejor, por supuesto, y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo y estoy muy agradecido y tengo unos recuerdos, como he dicho antes, que jamás irán y he disfrutado y espero que mis compañeros, que yo sé que ahora también hay una generación ahí que ya vienen compañeros que están a punto de jubilarse, también van a poderla disfrutar y vivirla y sobre todo sabe que va uno, porque yo no bajo abajo el puerto sin mirar la bahía y mirar esa chimenea de ese logo, a ver si ese barco lo conozco, o irme a Rinconcillo o irme a Mané y ve a ver los barcos que están fondeados tal claro, ya eso va contigo, eso va contigo y irá siempre. Sí. Pues vamos a emplazaros para que no os perdáis el siguiente episodio, que será nuestra entrevista en inglés. Así que quédate, que seguimos ahora con esta charla, pero ahora nos vamos we're going to English. Thank you very much. I was looking forward to this. Unfortunately, luckily my English is possibly even better than my Spanish, but thank you. Pues Juan, muchas gracias, terminamos en español y retomamos en inglés, así que quédate. Más allá de puerto, nuestro protagonista Juan se ha quedado al descubierto.